Pueden tomar sus asientos, puede sentarse y ponerse cómodo ahí en su lugar. A 222 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala está el municipio de Chiquimulía. Chiquimulía es el lugar donde se aloja la Basílica de el Cristo Negro. El Cristo Negro es un Cristo crucificado en un madero pintado de negro. A este crucifijo negro o a este Cristo negro es donde todas las personas van como tradición en el tercer mes del año, en enero, febrero, en marzo. Ahí existe una gran tradición en donde todos los feligreses llegan de todas partes del mundo. Llegan personas con mucha fe de que en ese lugar, en Chiquimulía, van a ser sanados. Llegan muchos con mucha fe que en ese lugar, que ese Cristo pintado, ese madero negro pintado de negro, los va a sanar, los va a restaurar, les va a dar un milagro. Y es así como muchas personas llegan a este lugar y llegan a esta iglesia denominada Esquipulas. Y Esquipulas es conocido a nivel mundial por un lugar de sanidades, por un lugar de milagros y un lugar donde el Cristo Negro hace milagros a los feligreses. Y es así como atrae una gran cantidad de personas a este lugar. La tradición es la que ha hecho que muchas personas lleguen. ¿Y cómo habrá sucedido esto o cómo habrá iniciado esta tradición? Las tradiciones pues suelen iniciar de la siguiente manera. Usted viene a la iglesia y usted puede tocar este ramo y cuando usted tocó este ramo usted fue sano. Usted va y le cuenta a otra persona y usted le dice, cuando yo toqué este ramo yo fui sano. Esa otra persona se lo cuenta a otra y esa otra se lo cuenta a un tercero y ese tercero se lo cuenta a un cuarto y a un quinto y sucesivamente se llega a un punto donde se llega a venerar este ramo, a creer de que este ramo es el que sana y el que hace milagros. Es así como inician las tradiciones. Es así como las tradiciones se desarrollan por los años. Chiquimulía lleva años de tradiciones. Y es así como crecen las tradiciones y es así como crecen las creencias. En medio de esta tradición e historia, esta mañana vamos a aprender de un personaje que estaba metido en una tradición, en una creencia de estas. Y vamos a aprender cómo este personaje desarrolló su vida y cómo vivió con esta tradición por años. No solamente aprenderemos eso, sino que en medio de esa tradición aprenderemos cómo este personaje se le apareció Jesús y al aparecérsele Jesús, su vida fue totalmente cambiada. Pero hay algo que nos vamos a llevar y dos lecciones importantes de este personaje del que vamos a aprender en esta mañana. Lo primero va a ser de que a nadie, ni a Jesús mismo le interesan nuestras tristes historias. Y lo segundo que vamos a aprender es que a pesar de que hayamos vivido en años de tradición creyendo algo, vamos a aprender que cuando tenemos a Jesús enfrente, tenemos que tomar acción, creer en Él y no dudar un tan solo segundo. ¿Cuántos creen en Jesús en esta mañana? Denle esa fuerza de palmas a Dios para que nos despertemos todos en esta mañana. El título de esta mañana es 38 años de desilusiones. Repitámoslo todos juntos, 38 años de desilusiones. Eran las fiestas, y les cuento la historia.
eran las fiestas de los judíos. Cuando hay fiesta, pues hay alegría, hay regocijo, hay mucha gente viniendo a la ciudad. Se dice que eran las fiestas que iniciaban y era el periodo de las fiestas, es como que digamos las fiestas patronales. Y los judíos tienen tres tipos de fiesta. Está la Pascua, está el Purín y la fiesta del Pentecostés. Se cree que para este momento de la historia que vamos a aprender en esta mañana, se cree que era la fiesta de la Pascua. Y justo en el momento de la fiesta de la Pascua, Jesús llega a la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, se llega a un lugar que estaba al norte del templo. Jerusalén, imaginémoslo que es una loma con dos faldas para que usted pueda tener una idea, y la ciudad está rodeada de un muro con diferentes puertas de acceso. En una de las puertas de acceso, denominada la puerta de las ovejas, ahí en las puertas de las ovejas estaba muy cerca un estanque que es una pileta, una piscina, o como nosotros podamos conocer, una poza hecha. Justo en esa pileta, justo en ese estanque, dice la Biblia que en ese estanque habían 5 pilares que rodeaban ese estanque. Este estanque, en el nombre de hebreo, lo describe la Biblia, que se llamaba el estanque de Betesda. El estanque de Betesda. Y ahí en ese lugar, en el estanque de Betesda, estaba entonces, para que usted se lo imagine, el estanque, es decir, la pileta, y estaban los 5 pórticos. Alrededor de todos esos 5 pórticos, adivine quiénes estaban. Había, dice la Biblia, una multitud de gente. Había mucha gente en ese lugar, muchos, no eran pocos. La característica de estos personajes que estaban en el estanque de Betesda era la siguiente. Ahí en ese lugar habían enfermos, habían cojos, habían lisiados, ahí habían paralíticos. Es decir, todo el segmento de enfermos estaban ahí en el estanque de Betesda. ¿Y qué cree que estaban haciendo ahí? Pues lo que sucedía era lo siguiente. Se había hecho el rumor, se había hecho la idea, se había contado una idea, como el ejemplo que le puse al inicio del ramo, de que ahí en ese estanque todos los enfermos tenían posibilidades de ser sanados. Entonces llegaban los enfermos y habían enfermos que se sanaban. Habían enfermos que eran paralíticos y pasaban de ser paralíticos a ser ex paralíticos. Habían personas con cáncer, llegaban y en el estanque de Betesda eran sanados. Entonces, el rumor había llegado por toda Jerusalén, el rumor había llegado por todo Israel, y enfermos de todos los países, enfermos de todas las tribus, enfermos de todos los sectores, regiones, llegaban al estanque de Betesda. Y estaban en todos ahí juntos, haciendo cola, esperando su sanidad. Describamos entonces cómo era la tradición y cómo es que el enfermo se sanaba. La tradición era la siguiente.
La tradición era de que a cierto tiempo un ángel del cielo bajaba al estanque, y como el estanque o una piscina, yo quiero que usted piense conmigo, ¿una piscina tiene movimiento o no tiene movimiento? Una piscina es un agua estancada, no se mueve. Es una pila, ¿tiene movimiento o no tiene movimiento? Es un agua estancada. Pero un río y un arroyo tiene movimiento. Entonces, como había un agua estancada, el agua estancada necesitaba que un ángel descendiera, y cuando el ángel descendía, lo que hacía es que al agua estancada le generaba movimiento, y lo estancado lo hacía vivo, y lo estancado, la poza estancada, el agua reposada que trae problemas, el agua reposada que trae zancudos, llegaba un ángel, descendía desde el cielo en misericordia por todos esos enfermos, agitaba el agua, y cuando el agua dejaba de estar muerta y pasaba a estar viva, entonces los enfermos salían corriendo de los 5 pilares, la tocaban y ¿saben qué pasaba? Los enfermos eran sanados. Interesante, ¿verdad? Entonces, si yo tenía una enfermedad, yo tenía que andar, como dicen, ojo al Cristo. Yo tenía que estar cerca del estanque de Betesda, porque ahí en ese estanque mi pie cojo podía ser sanado. El cáncer que me había detectado el doctor podía sanarse en ese lugar. Entonces el estanque de Betesda era un lugar de esperanza para todos los enfermos. Así como muchos doctores que tienen el don que Dios les ha dado, que muchas personas enfermas llegan a ellos y llegan a contarles sus enfermedades, y los doctores escuchan a los enfermos y dan ciertas o X medicinas. El estanque de Betesda entonces era un lugar de esperanza para todo el sector enfermo de Israel. La tradición entonces era la siguiente: bajaba el ángel, movía el montón de zancudos, y cuando quitaba todos los zancudos, el agua se movía, se convertía en un arroyo, en un río de bendición, y cuando se convertía en un río de bendición, los enfermos tocaban el agua en movimiento y eran sanados. Entonces, habían muchos enfermos, muchos. Los pilares estaban llenos de enfermos. Y justo en las fiestas, se cree que eran las fiestas de la Pascua, no dice la Biblia, pero justo en estas fiestas, adivine quién aparece en este icónico lugar, en este idílico lugar del estanque de Betesda. Aparece nuestro amado Señor Jesús. Jesús aparece en este lugar y se da cuenta, dice la Biblia, de que un enfermo, mire qué dato más interesante, le he dicho que en ese lugar habían muchos enfermos, pero Jesús, cuando llega al estanque de Betesda, se da cuenta de la historia de un enfermo. Y dice el Evangelio que Jesús, al darse cuenta que este único enfermo tenía mucho tiempo de estar esperando su sanidad, así como muchos estuvimos en nuestras vidas, o así como muchos aún estamos esperando nuestras sanidades del cuerpo o del alma. Pero la buena noticia es que así como a ese enfermo le llegó Jesús a su vida,
así también Jesús llegó a nuestras vidas, está llegando a nuestra vida esta mañana y está para sanar a los enfermos que creen en Jesús como su sanador y salvador. Pero sigamos con la historia. Se da cuenta Jesús de que este enfermo tenía 38 años de estar esperando su sanidad. Y yo quiero que usted piense conmigo, después de 38 años, ¿usted creería que puede ser sano? Después de 38 años de tener llagas en un lecho, ¿usted creería todavía que usted puede ser sano? 38 años de enfermedad, 38 años de miseria, 38 años de no poder desarrollarse, porque este hombre estaba en un lecho. Y un lecho es una cama movible. Es decir, este hombre estaba lisiado, no podía caminar. Llega Jesús, se da cuenta de su historia, lo aborda a él, solo a él, no a todos, sino que se va directamente a él. Qué alegría de haber sido para esta persona después de 38 años tener a Jesús en su frente. Llega Jesús, aquel hombre lisiado, aquel hombre sin poderse levantar, lo encuentra Jesús postrado, tirado en su lecho. Y lo que llega Jesús cuando se lo encuentra y le dice, lo ve a los ojos y le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace Jesús a este hombre es la siguiente. Una pregunta como se categorizarían las preguntas. Este tipo de pregunta se podría categorizar como una preguntonta. ¿Y cuál es una preguntonta? No sé si a usted alguna vez le ha pasado de que usted viene y se cae y se pega el gran platanazo. Y viene la persona de la par y le dice, ¡te caíste! ¿Ya le ha pasado eso? Esa es una preguntonta. Lógicamente me caí. Llega Jesús y hace una preguntonta. Y le dice, 38 años esperando su sanidad. Y le dice Jesús, ¿quieres ser sanado? Yo me imagino al enfermo así como, ¿y por qué me preguntas esto? O sea, lógicamente, tengo 38 años de estar aquí en el estanque, 38 años de estar haciéndole cola aquí al doctor y me venís a preguntar, ¿quieres ser sanado? Justo después de esa pregunta, el enfermo expresa todo lo que tenía adentro y empieza con una historia a contarle todas sus desgracias y todas sus tristezas al maestro. Y empieza él a contarle todas las razones por las que él todavía sigue enfermo en ese lugar. Y empieza a decirle todas las razones y empieza a enlistarle todo por qué él aún sigue enfermo. Empieza a culparle a las otras personas. Empieza a decir por qué es que él sigue enfermo. Empieza a sacar todas sus raíces de amargura. Empieza a contar toda su triste historia. Cuando Jesús hace esa pregunta, toca un botón y empieza aquella persona a destapar toda su triste historia. Es que no hay nadie que me ayude. Nadie me levanta, yo soy un paralítico y soy un enfermo y nadie viene a levantarme. Es que nadie me quiere ayudar. Es que yo estoy enfermo. Es que yo estoy lisiado. Es que yo tengo odio dentro de mi corazón. Es que yo tengo amargura dentro de mi corazón. Es que mi padre nunca estuvo conmigo. Es que mi padre nunca me ayudó.
Es que es más, cuando llegué a pedirle a mi papá que pagara por mis estudios, él nunca me ayudó. Nunca la gente ha estado ahí para mí, le dijo el paralítico a Jesús en todas sus historias. La gente no me ayuda porque yo soy un enfermo y yo sí necesito ayuda. Y empieza aquel hombre a contarle toda su desgracia a Jesús. Me impacta y me gusta y me llama la atención, y es de lo que vamos a aprender en esta mañana, que es la reacción tanto de Jesús como del paralítico. En ningún momento Jesús viene, se sienta y empieza a decirle: ah, mi niño, qué bien, qué grandes problemas los que tienes. En Jesús, justo después de decirle: ¿quieres ser sano?, aquel hombre cuenta todas las razones por las que él no es sano. Y justo después de eso, Jesús le dijo lo siguiente: levántate, toma tu lecho y empezá a caminar, papito. Toma tu sanidad, empieza a vivir, empieza a crecer, empieza a desarrollarte. Deja de ser un enfermo y empieza a ser una persona sana cuando Jesús llega a nuestras vidas. Abra su Biblia entonces para que le pongamos historia a todo esto. Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos? El paralítico de Betesda se llama el enunciado. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Él contestó: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Seguido a esta reacción, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Terminemos hasta ahí la lectura y el relato. Y quiero ampliarles un poco. Betesda significa. Betesda tiene varios significados y les amplío algunos de ellos. Betesda significa casa de gracia. Betesda significa casa de misericordia. ¿Y cómo no era un lugar de misericordia Betesda si habían multitud de enfermos que querían ser sanados? ¿Cuántos saben que Jesús quiere sanar a los enfermos? ¿Cómo no iba a ser una casa de misericordia
Si una persona solo con escuchar que algún curandero, que alguna crema lo va a aliviar, que algo lo va a sanar, que algún remedio le va a aliviar su dolor, que algo le va a quitar su dolor eterno, cualquier persona va a ese lugar y cree que puede ser sanado. La casa de misericordia entonces es el lugar donde los enfermos llegaban para tener sanidad y tener sanidad de sus enfermedades. Este estanque de Betesda estaba al norte del templo, en la entrada de las puertas de las ovejas. Imagínense qué curioso este dato. Estaba justo en la entrada de las puertas de las ovejas. Las puertas de las ovejas era una de las puertas que Nehemías en el capítulo 3 restauró. Y tiene un significado que en alguna otra ocasión lo vamos a ver. Casualidad que es en la puerta de las ovejas, y muchos denominan el estanque de Betesda como la piscina de las ovejas. Y eso tiene otro significado. Pero quiero que usted y yo aprendamos que el estanque de Betesda entonces era la casa de misericordia, el lugar de misericordia y el lugar de gracia. Y justo el estanque de Betesda tenía los 5 pilares que tienen también su significado. Pero en esos 5 pilares había una multitud de personas enfermas. Y lo primero que vamos a aprender es lo siguiente. En medio de tantos enfermos, ¿cómo es que Jesús se interesa por una persona que tiene 38 años de enfermo? Si habían muchos enfermos en ese lugar. Y el punto curioso aquí es el siguiente. Si Jesús conoce tantos enfermos que hay en mi vecindario, si Jesús sabe de tantos enfermos del alma, del espíritu, del cuerpo que hay solo en mi colonia, ¿cuántos saben que hay enfermos del alma en nuestras colonias? En medio de tantos enfermos, ¿cómo es que Jesús viene y escoge y se decide por este hombre? ¿Cómo es que Jesús en medio de tantos enfermos, en medio de San Marcos, en medio de Mariona, y ve tanta multitud de enfermos y viene y te escoge a ti y me escoge a mí y decide y dice, voy a escuchar la historia de este personaje, estoy interesado que este enfermo específicamente sea sanado este día de fiesta porque su corazón, porque su enfermedad ya lleva 38 años y este enfermo necesita ser sanado? ¿Cuántos se alegran porque Jesús se fijó en mí? En mí, de varios. En uno, de multitudes. ¿Cuántos se sienten dichosos por eso? Uno de varios. En esos 5 pórticos no había un enfermo, habían multitud de enfermos. En este país no hay pocos enfermos del alma, hay muchos que necesitan una droga para levantarse, que necesitan cigarro para poder estar estables mentalmente. Hay muchos enfermos que necesitan matar para estar tranquilos en el día. Hay muchos enfermos que todavía están angustiados, sin luz y sin esperanza. Y están ahí en los pórticos esperando que algo suceda, que algo se mueva. Así como tú y yo estábamos en los pórticos, enfermos, esperando que algo sucediera. Y lo que sucedió fue lo siguiente: llegó un hermano con un tratado y te llevó la sanidad express a tu casa. Llegó el evangelio, llegó una predicación, llegó una reunión de restauración a tu casa, a tu vecindario, y lo que sucedió fue que en tu estanque de Betesda apareció el sanador de la vida y te llevó vida y te llevó sanidad y te dejó de ser paralítico y te pasó de enfermo a sano. Y es por eso que ahora tú y yo estamos sanos y libres por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cómo estaba este enfermo? Primero, estaba enfermo. Primero,
En primer lugar, estaba enfermo. Segundo, estaba físicamente tirado en el suelo. 3, en una cama movible. Un lisiado se mueve de un lado a otro porque por el tiempo, acuéstese usted 8 días y usted va a empezar a sentir un dolor en esta parte. Va a empezar a moverse. Los lisiados entonces tenían camas o lechos movibles para estarse moviendo de un lugar a otro para que su dolor se estuviera apaciguando. ¿Y cómo estábamos usted y yo? Estábamos enfermos. ¿Cuántos eran enfermos del alma y del corazón? Estábamos heridos. Odiabas a tu vecino. Nomás te parqueaba el carro, echabas pero baba de brava. Cuando llegaba y te tiraba la basura en la casa, agarrabas la escoba y el rastrillo y querías restregarle pero todo en la cara. ¿O no? Estábamos enfermos. Estábamos lisiados. Que teníamos odio dentro de nuestro corazón. Queríamos tomar la venganza por nuestras manos. ¿O no? Estábamos siguiendo la manzana del éxito y queríamos hacer dinero creyendo que íbamos a ser felices. Estábamos enfermos. Estábamos en un lecho de muerte creyendo que la religión, que el estanque nos iba a sanar. Y es mucho que estábamos yendo a Esquipulas a adorar ídolos. Estábamos enfermos. Estábamos postrados, estábamos tirados creyendo de que nuestra sanidad podía venir de una religión, que nuestra sanidad espiritual podía venir de una tradición. Estábamos enfocados en el estanque. Estábamos creyendo de que la sanidad de nuestra alma era una tradición y estábamos esperando que el ángel moviera el agua. Estábamos estancados en el estanque, estábamos enfermos en el estanque y estábamos postrados en el estanque. Creíamos fielmente que a través de María podíamos ser sanados o salvados. Creíamos que a través del libro Mormón y de su líder podíamos ser sanados y salvados de nuestra alma. Estábamos enfermos. Estábamos en un lecho tirado donde nadie nos podía levantar y ayudar. Estábamos enfermos con llagas y no podíamos levantarnos por nuestra propia manera. Porque estábamos lisiados y paralíticos, como estaba este. Así estaba este hombre y así estábamos usted y así estaba yo. Los domingos por la mañana nos levantábamos de goma. ¿O no se recuerda? Y la gran goma, ¿se la bajaba usted con qué? Con un sopón para que le sudara la goma que tenía. Estaba enfermo, lisiado, con unas grandes llagas. Y en medio de esa enfermedad y en medio de ese lecho, qué dicha que tuvo este hombre, que llegó Jesús a Jerusalén. Y no solamente la dicha esa, sino que la dicha de que en medio de tantos enfermos en Mariona, en medio de tantos enfermos en San Marcos, en medio de tantos enfermos en San Salvador, en medio de tantos enfermos del mundo, Jesús se dio cuenta en ti, se dio cuenta de tu enfermedad, se dio cuenta de mi enfermedad y llegó a mi lecho de muerte y Jesús quiso sanarme. ¿Cuántos se alegran por eso? El enfermo atrae más enfermos. Un bolo atrae más bolos. Estábamos rodeados de muchos bolos. Y qué dicha la que tuvo este bolo y qué dicha la que tuvo este loco, que Jesús se fijara en este loco y no en los otros locos. ¿Qué diferente tenía este?
¿Qué diferencia tenía yo para que Jesús se fijara en mi enfermedad? ¿Qué diferencia si la misma triste historia era la del otro que la mía? La enfermedad era distinta. Aquel tomaba, este robaba y yo hacía otras locuras. ¿Cuál era la diferencia? Era la misma triste historia de enfermedad. Pero Jesús se fijó en esa persona. Pero Jesús se ha fijado en ti en esta mañana. Y Jesús te ha puesto el ojo entre ceja y ceja. Y sabes que a Jesús se le ha antojado sanarte a ti y sanarme a mí. A Jesús se le antojó sanarnos a usted y sanarme a mí. Sigamos. Esperando, estaban todos en la tradición del estanque. Esperando estábamos todos, usted y yo, esperando de que el milagro sucediera, de que de la nada dejáramos de chupar, tomar y mujeriar, de que de la nada en Alcohólicos Anónimos íbamos a poder dejar la tomada. Y estábamos esperando con la especulación, viendo el estanque de Bethesda, que algo sucediera. Y no pasaba nada. Y no sucedía nada. Seguíamos esperando y pasaban los años y pasaban los años. Y seguíamos con la especulación de que el ángel descendiera. La esperanza estaba ahí en una tradición de que nuestra sanidad llegara. Ya no aguantábamos los pleitos en las casas. Ya no aguantábamos la miseria, el pleito de poner a un perro con un gato. ¿Ya han puesto ustedes a un perro con un gato? ¿Qué es lo que va a hacer un perro con un gato? De entrada empiezan a ladrar. ¿Qué es lo que hace la mujer? ¿Qué es lo que hacías tú cuando nomás entraba tu esposo? Empezabas a ladrar. Y qué feo entrar a una casa y de entrada que la mujer empieza a ladrar. Y esa era la condición y la vida en la que usted y yo vivíamos, en un lecho de muerte. Pero ahí aparece en medio de ese lecho de muerte nuestro amado Señor Jesús. ¿Cuántos se alegran porque Jesús apareció? Íbamos donde un psicólogo y le contábamos nuestros problemas al psicólogo y peor salíamos. Íbamos a donde nuestros amigos que tenían una buena moral, les contábamos nuestros problemas y no llenaban nuestro vacío. Pero llegó el día de la fiesta. Se dice que era la Pascua. Llegó el día de nuestra fiesta. Y apareció Jesús. Y cuando aparece Jesús, Jesús escucha mi historia. Jesús escucha tu historia. Jesús se da cuenta que tenés 20 años de no poder dormir. Jesús se da cuenta de que tenés 5 años en la pandilla. Jesús se da cuenta de que tenés 4 años y medio de no poderte ir a dormir sin masturbarte. Jesús se da cuenta de que no podés tener paz y sosiego en tu corazón. Jesús se da cuenta de tu enfermedad y de la mía. Y cuando Jesús se da cuenta de que tenés 38 años de no poderte sentar tranquilo a comerte un plato de comida, a Jesús le interesa tu historia y no la del otro. Le interesa tu fracaso y no el fracaso del otro. Jesús es un Dios compasivo. ¿Cuántos saben que Jesús es un Dios compasivo? Y se llena tanto de compasión por este hombre que escucha y se acerca a donde este hombre. Jesús es tan compasivo que se acerca y viene hacia donde mí, a mi lecho de muerte, de mi enfermedad. Y Jesús dice, al darse cuenta, se acercó al hombre. Se acerca a Jesús ante el lecho de este hombre. Y Jesús, al darse cuenta de tu triste historia, de mi triste historia, se acercó a nuestra vida. Y llegó un tratado que tiraron probablemente para que tú vinieras a un evento, y tú viniste a un evento de esta iglesia. Y llegó un hermano mandado por Jesús
para que te predicara en tu palabra y el evangelio llegó a las puertas de tu casa. Y llegó de alguna u otra manera el evangelio y llegó Jesús y era una manera y era Jesús mismo acercándote a ti. Jesús entonces, lleno de compasión por este enfermo, Jesús lleno de misericordia por este enfermo, hace la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Y qué enfermo no va a querer ser sanado? ¿Y qué enfermo no va a querer dejar de estar gastando todo su dinero en pastillas? ¿Y qué enfermo no va a querer quitarse las cadenas de los doctores extorsionistas? ¿Y qué enfermo no va a querer dejar de ir a hacer colas al seguro todo el tiempo? ¿Y qué enfermo no va a querer dejar de sentir los dolores que siente todos los días en sus huesos? ¿Y qué enfermo no va a querer dejar de que esas raíces de amargura lo tengan enojado, compungido? ¿Qué enfermo no va a querer dejar de odiar si el odio lo que hace es que empuña los corazones? ¿Y qué enfermo no va a querer dejar de estar adicto a una botella de alcohol? ¿Y qué enfermo no va a querer ser sanado? ¿Y qué enfermo que nunca ha podido disfrutar a sus hijos en su casa no va a querer llegar a su casa y recibir abrazos, besos y amor de su familia? ¿Y qué enfermo no está cansado de ser un enfermo? Y claro, este enfermo, cansado de ser enfermo, cuando Jesús le hace la pregunta, le dice: ¿quieres ser sanado? Y su respuesta fue la siguiente. Y el aprendizaje es el siguiente. Justo después de que Jesús le pregunta, este enfermo, en vez de decir: sí, quiero ser sanado, este enfermo empieza a contarle toda su triste historia a Jesús. Este enfermo empieza a desahogarse. Este enfermo empieza a decirle todo lo que le ha pasado. Y ahí es donde este enfermo entra en una autocompasión. Y ahí es donde el enfermo empieza a decir: pobrecito yo, pobrecito de mí. Y ahí es donde el enfermo empieza en el modo de la víctima, a llorar su enfermedad. Claro, 38 años de enfermedad, ¿quién no va a llorar? 38 años de triste historia, ¿quién no va a tener una triste historia que contar? Y le dice: no hay nadie que me ayude. Nadie está aquí para mí, para ayudarme. Nadie quiere ayudarme. Yo soy el enfermo y yo soy el que necesito ayuda. Así como muchos que si el hermano no llega a empujarlos para que se suban al bus, es que nadie me invitó para venir a la iglesia. Es que nadie quiere que yo sea sanado. Cuando el enfermo somos nosotros, que tenemos que buscar el estanque de Betesda para ser sanados. Y empieza este enfermo a contar toda y hace una lista de excusas por las que él no está sano. Y la respuesta de este enfermo es totalmente incorrecta. Porque en vez de decir, en vez de contestar la pregunta, de decir: sí quiero ser sanado, empieza a contar toda su triste historia. Y empieza toda su victimización y toda su triste historia. Y empieza a hablar del pasado cuando tiene a Jesús en su presente. Y empieza a hablar de todo lo que no ha podido hacer, en vez de enfocarse en todo lo que él puede hacer con Jesús en sus narices. Y empieza a sacar todas las historias que su padre nunca lo ayudó, que él fue un hijo no deseado, que su mamá lo dejó aventado, que cuando él fue al banco nadie le abrió las puertas,
de que yo odio a esa persona porque esa persona me hizo esto. Y el enfermo empieza a sacar toda su historia, todas las razones por las que ese enfermo no es sano. Pero quiero decirte algo, a Jesús no le interesan todas esas tristes historias. A Jesús lo que le interesa, y la pregunta que te está haciendo en esta mañana es la siguiente: ¿quieres ser sano? A nadie le interesa las tristes historias, la victimización y toda la triste historia de un enfermo. La pregunta que Jesús le hace a este enfermo es la siguiente: ¿quieres ser sanado? Y la pregunta que Jesús nos hace ahora en esta mañana a nosotros es: ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser sanados de nuestra alma y de nuestro corazón? En otras palabras, viene Jesús y le dice: deja de vivir del pasado y empezá a vivir tu presente conmigo en el frente. Deja de contarte historias en tu mente, deja de escuchar, deja de sacar toda la lista de 38 años de desilusiones. Deja de decir todo lo que no has tenido y empezá a decir todo lo que ya tienes en Cristo Jesús. Deja de vivir de 38 años de desilusiones, de enfermedades, de tristezas. Y empezá a vivir y empezá a darte cuenta, empezá a ver con tus ojos que el mismo Jesús está en el estanque de Betesda y que el mismo Jesús quiere sanarte en esta mañana y que el mismo Jesús quiere limpiar tu corazón y que el mismo Jesús quiere sacar el odio, la amargura, la rencilla, la amargura, la envidia de tu corazón en esta mañana. A Jesús no le interesa toda tu triste historia y toda mi triste historia. Jesús le preguntó: ¿querés ser sanado? Y Jesús te está diciendo en esta mañana: ¿querés ser sanado? ¿Querés dejar de odiar? ¿Querés alegrarte por la alegría de tu hermano? Y lo único que tenemos que hacer, desde nuestro lecho, ser inteligentes y darnos cuenta que Jesús se ha fijado en mí y no se ha fijado en el otro. Y que Jesús me está preguntando a mí y no le está preguntando al vecino. Porque hay una multitud de enfermos a la par mía. Porque un enfermo trae otro enfermo. Y Jesús me está preguntando a mí: ¿qué interés tendrá el Señor de los cielos en sanar a este enfermo? Y viene este hombre y empieza a contar toda una triste historia. De aquí a que terminemos de escucharte 38 años de desgracia, ¿crees que vamos a terminar este servicio? 38 años de que nadie te ha ayudado. 38 años de que tus padres no estuvieron contigo. 38 años de que nadie te llevó a una iglesia. 38 años de que el cigarro no pudo ayudarte. 38 años que intentaste una y otra vez. 38 años de desilusiones y de amarguras y de tristezas. Hay un dicho que dice: a nadie le interesa nuestra historia, solo les interesa para criticar nuestra historia. Ni al mismo Jesús le dijo: ay, pobrecito el niño. Y era un enfermo, y estaba en un lecho, y estaba tirado, y no podía levantarse. Ni el mismo Jesús le dio continuidad a la triste historia de 38 años de desilusiones. A Jesús, si Jesús no le dio continuidad a esa triste historia, Jesús en esta mañana no le quiere dar continuidad a tu triste historia de 20, de 25 años. Jesús lo único que te está preguntando en esta mañana es: ¿quieres ser sano? Y el enfermo dijo: es que cada vez que intento, como estoy lisiado, pobrecito yo, cada vez que intento dejar el alcohol, alguien más llega a mi vida y vuelvo a la tomar. Cada vez que intento dejar la mujeriada, llega otra nueva y no puedo. Cada vez que intento, como yo estoy lisiado, como yo soy un enfermo, como yo no puedo, como yo no he podido, Jesús le vuelve a preguntar: ¿quieres ser sanado? Justo después de terminar
toda la lista de por qué esa persona no podía ser sanada, Jesús entonces, sin continuar la triste historia de 38 años de desilusiones, justo después de que ese hombre estaba sucediendo lo siguiente, y mira lo que estaba sucediendo. Estaba tan enfocado en el ramo, en el primer ejemplo que te puse, estaba tan enfocado en la tradición, estaba tan enfocado en el estanque, de que tenía el mismo Jesús y no se daba cuenta de que estaba el Señor de los milagros en sus narices. Así de cegado estaba este hombre. Estaba tan cegado en la tradición y en la manera de alcanzar su sanidad, como tú y yo estuvimos en algún momento. Estábamos tan cegados en nuestra religión y en nuestra manera de alcanzar nuestra sanidad de nuestras almas, que no nos estamos dando cuenta que el mismo Jesús nos está preguntando esta mañana y nos está diciendo: ¿quieres ser sano? Y muchos dentro de la mente estamos todavía sacando nuestras excusas, y muchos dentro de nuestra mente todavía estamos sacando todas las razones por las que no podemos ser fieles cristianos. Y muchos dentro de nuestra mente seguimos sacando toda la lista de males y problemas que tenemos, y Jesús te vuelve a hacer la misma pregunta: ¿quieres ser sano? Y seguimos, pero esa resistencia es lo siguiente: que ese enfermo seguía mirando el ramo, que ese enfermo seguía mirando el estanque, que ese enfermo se seguía enfocando en todo lo que no había podido hacer, que ese enfermo se estaba enfocando en todo lo que no le habían ayudado, que ese enfermo se estaba autocomplaciendo él, que ese enfermo estaba diciendo: pobrecito yo de enfermo. Pero Jesús no quiere ningún pobrecito yo de enfermo. Jesús no quiere nadie que se ande lastimando. Jesús solamente se para enfrente de nuestras vidas y nos hace la pregunta retórica: ¿quieres ser enfermo? Y los enfermos que tenemos enfrente a Jesús solamente tenemos que responder: heme aquí, Señor, saname, que tengo 38 años de desilusiones y creo que tú me puedes sanar en esta mañana. Lo que Jesús quiere en esta mañana es que te olvides de 38 años de desilusiones y te enfoques que Jesús mismo está frente a tu vida en esta mañana. Pero este hombre sacó toda la lista de desilusiones, todas las maneras que nadie le podía ayudar. Se levantaba y cuando intentaba llegar, no podía llegar porque como estaba lisiado, los otros llegaban y eran sanados. Entonces el agua ya estaba estancada, entonces él no se sanaba. Y empezamos a contar todas las maneras de por qué tú dejaste de venir a la iglesia. Es que cuando yo vine me miraron mal. Es que cuando yo vine, en aquella época que yo vine, yo me sentí mal y me hicieron un mal resabio, un mal resentimiento. Entonces yo me fui, y seguimos contando todas las maneras por las que nosotros seguimos enfermos. Y seguimos contando todas las razones por las que seguimos enfermos. Pero lo que sucede y lo que estamos aprendiendo de este personaje es lo siguiente: que él realmente no quería ser sanado. Por eso es que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sanado? Y por eso es que una vez más Jesús te vuelve a preguntar a ti la preguntonta: ¿quieres ser sanado? Levante la mano los que quieren ser sanados de sus corazones, de su alma, de su vida. Fácil. Empiece a actuar como que quiere ser sanado. Empiece a actuar como que realmente quiere ser sanado. Quítese de su mente el pasado. Empiece a vivir su presente en Cristo Jesús. Olvídese de lo que pasó. Olvídese de lo que le hicieron. Olvídese de que aquella persona le dijo esto y lo insultó y le dijo lo que haya sido. Olvídese de su pasado y enfóquese en su presente. Olvídese de todo lo que le hicieron, que pudieron haber hecho. Olvídese de que nadie le ayudó. Olvídese de que nadie lo empujó al estanque. Olvídese de todo eso.
Y enfóquese de que Jesús mismo está frente a sus narices. Abrace a Jesús y dígale en esta mañana: Jesús, yo sí quiero ser sanado. Jesús, yo sí quiero que me sanes. 38 años de desilusiones terminan en esta mañana, porque yo sí quiero ser sanado. ¿Cuántos quieren ser sanados en esta mañana? Fácil. Jesús entonces nos dice: levántate. O te levantás de ese odio que tenés, o te morís y te podrís otros 38 años en ese lecho. O dejás y vas y abrazás a esa persona que odias y la amás y le decís: perdóname, te odié 38 años. O seguís ahí pudriéndote. ¿Quieres ser sanado? O vas y le decís a esa tu amante que tenés: yo quiero ser sanado. Jesús me dijo que me levantara de mi situación. Yo quiero dejar el alcohol. Yo quiero dejar esta droga, pero necesitas tomar acción hoy. Necesitas decir: hoy me levanto de 38 años de miseria de alcohol. Hoy me levanto de 38 años de miseria de odio. Hoy me levanto de 38 años de desilusiones de amores, de una tras otra tras otra. Hoy me enamoro de una sola mujer, que es mi esposa. Hoy me levanto de 38 años de desgracia, de miseria y de amargura y de estar especulando en el estanque de Betesda. Hoy tengo a Jesús y le contesto a Jesús: yo sí quiero ser sanado. Entonces Jesús le dijo: fácil. Todo estaba fácil. Todo era de que te levantaras, agarraras tu camita movible y en vez de que la cama te sostuviera, ahora tú tengas fuerza para sostener la cama que te sostenía. Toma tu lecho y empieza a caminar. Y para caminar se necesita caminar para adelante y no para atrás. Y si te levantas esta mañana, vas a empezar a caminar para adelante y no para todos tus vicios perdidos de atrás. Y si vas a caminar en esta mañana, en el lecho no puedes caminar hacia adelante porque estás tirado en el suelo. Pero si te levantás hoy en esta mañana y tomás la decisión y decís: sí quiero ser sanado, entonces te vas a levantar y vas a empezar a caminar hacia adelante. Y adelante lo que está es Jesús, lo adelante lo que está es Cristo, y Él lo que está esperándote para sanarte y para ayudarte. Y caminando podrás pasar como este enfermo que tomó su lecho y él empezó a cargar el lecho que lo cargaba. Y antes que llegara Jesús, el lecho lo cargaba a él. Ahora que Jesús en esta fiesta ha llegado a tu vida, es tu oportunidad que tú le digas: yo sí quiero ser sanado. Yo sí quiero dejar mi lecho y quiero caminar contigo. Porque contigo es mejor. Porque 38 años de desilusiones y tristezas es la misma historia triste de todos mis compañeros enfermos. Es la misma historia. Una menos que otra, pero es la misma historia. Y a Jesús no le interesa la historia. A Jesús lo que le interesa es tu sanidad, tu liberación. A Jesús no le interesó tu historia, que te habían hecho, que hicieron, que no hicieron. A Jesús no le interesó eso. Jesús solo llegó a nuestras vidas y nos preguntó: ¿quieres ser sanados? Entonces sí, levántense todos los muertos. Llegó, sopló vida y le dijo a Lázaro: levántate de esa tumba. Y Lázaro empezó a moverse y Lázaro empezó a levantarse. Y es por eso que tú y yo estamos vivos en esta mañana. Y es por eso que tú y yo estamos en esta mañana. Démosle una ofrenda de palmas a Dios. 38 años de desilusiones pueden terminar hoy. 38 años de miseria pueden terminar hoy. 38 años de historias tristes pueden terminar. Si tan solo tú dices en esta mañana: si quiero ser sanado. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.